En mi cumpleaños, mi padre exigió mi herencia de $750.000 para pagar la deuda de su hija de oro, que se cubre de diamantes. Y cuando me negué, intentó etiquetarme como mentalmente incompetente. Los dejé hablar. Luego les entregué un sobre que quemó cada mentira hasta los cimientos. Hola, soy Clara. En mi cumpleaños, mi padre, Robert, me miró directamente a los ojos y me exigió mi herencia de $750.000. No porque él la necesitara, sino porque su hija favorita, la que se cubre de diamantes, mi hermana, Tiffany, había acumulado una montaña de deudas. Y cuando dije no, no discutieron. Llamaron a un abogado e intentaron demostrar que no era mentalmente competente para tomar mis propias decisiones. Pero aquí está la parte que nunca esperaron, los dejé hablar. Escuché, y cuando el momento fue el adecuado, les entregué un sobre que quemó cada mentira hasta los cimientos. ¿Qué habrías hecho tú si tu propia familia hubiera intentado borrarte en tu cumpleaños? Antes de sumergirnos, ¿qué hora es donde estás escuchando? Deja un comentario, porque esta no es solo mi historia. Podría ser la de otra persona también. Habían pasado años desde la última vez que entré en ese camino de entrada. El cornejo del jardín delantero había empezado a brotar, apenas, y el leve olor a tierra descongelada se aferraba a la brisa. Aparqué a la derecha, por costumbre. Mi padre, Robert, siempre odiaba cuando bloqueaba el buzón. Una botella de vino tinto seco descansaba en el asiento del pasajero, todavía envuelta en la bolsa de papel marrón de la vinoteca local. A su lado, un pan de masa madre que había hecho la noche anterior. Se agrietó un poco cuando lo cogí, todavía fresco. Había pensado que sería un almuerzo tranquilo. Quizás un extraño intento de reconciliación, si me sentía generosa. Subí al porche. La casa no había cambiado. Las contraventanas pintadas con demasiada frecuencia. Una alfombrilla de bienvenida que decía «bendice este desorden», pero que no había visto una mota de polvo desde 2019. Llamé al timbre, aunque sabía que la puerta estaría abierta. Algunas costumbres son difíciles de abandonar. Mi madre, Susan, abrió. No sonrió. Ya estás aquí, dijo, como si llegara tarde. No lo estaba. Ofrecí el vino y el pan. Ella los tomó sin decir palabra y desapareció en la cocina. Al entrar, lo oí. Silencio, pero no del reconfortante. El aire se sentía denso, como si una tormenta estuviera justo encima del tejado. Miré hacia el comedor y me quedé helada. No era un almuerzo. Era una reunión. Todas las sillas estaban ocupadas. Mi padre, Robert, a la cabecera, con un traje que no veía desde el funeral de la tía Carol. Tiffany se sentó lo más cerca de él, vestida como si viniera de la inauguración de una boutique. Su blusa brillaba, pendientes de oro. Sus uñas parecían pintadas por alguien que cobraba por hora. Sonrió. Demasiado amplia, demasiado falsa. Feliz cumpleaños, hermana mayor, dijo, casi como una burla. Miré a mi alrededor. El primo Mark, la tía Beth, incluso el tío David, que no me había hablado desde el incidente del testamento. Nadie parecía feliz de estar allí. Nadie dijo una palabra. Me senté lentamente. Mi asiento no estaba a la cabecera. Ni siquiera al lado. Me habían dejado el extremo de la mesa, lo más lejos de la conversación. Un vaso de agua esperaba. Ni vino, ni pastel, ni velas, solo agua y miradas. ¿Todo bien?, pregunté en voz baja. Mi madre, Susan, se ajustó la servilleta en el regazo, pero no dijo nada. Por un momento, dejé que mi mirada se desenfocara. Y en algún lugar detrás de la cortina de silencio incómodo, lo vi de nuevo. Mi 10º cumpleaños. El pony de Tiffany trotando en el patio con cintas rosas en la crin. Y yo, repartiendo pastelitos a los invitados mientras sostenía un cepillo de plástico en mi bolsillo. Ese fue el año en que supe que no encajaba. No realmente. De vuelta al presente, el olor a pollo asado llenaba la habitación, pero nadie estaba comiendo. Mi padre, Robert, se aclaró la garganta, formal, calculado. Bueno, dijo, cruzando las manos, ya que estás aquí, queríamos hablar sobre la herencia. Los 750. No tu herencia.
Ni siquiera la sucesión. Solo los 750. Como si fuera un artículo de grandes almacenes en liquidación. Continuó, suave y seguro. Tu hermana tiene un pequeño apuro financiero. Creemos, no, sabemos que querrías ayudar. Después de todo, la familia cuida de la familia. Tiffany no habló al principio. Luego, como si estuviera ensayado, se secó los ojos con una servilleta blanca monogramada con una T. Ha sido difícil, dijo en voz baja, mirando hacia abajo. Realmente difícil. No me moví. Ni un centímetro. Por dentro, algo viejo y tranquilo se agitó. Recordé las noches largas junto a la cama del abuelo. Las noches en que tuve que limpiarlo, darle de comer, el sonido de su máquina de oxígeno, la forma en que susurraba, gracias por no dejarme. Y cuando murió, dejó la cuenta a mi nombre. No por favoritismo, por verdad, por reconocimiento. Ellos no estuvieron allí. Ni una sola vez. Ni por el cáncer, ni por el duelo. Ahora querían el dinero. Mis dedos se curvaron ligeramente contra mi muslo. No por rabia, por contención. Papá metió la mano en un sobre de manila junto a su silla y lo deslizó por la mesa. Solo necesitamos tu firma. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Miré el papel. Sencillo, facilidad legal, una renuncia, una transferencia. Era mi cumpleaños. Mediados de marzo. No lo habían dicho. Ni tarjeta, ni vela, ni feliz cumpleaños, solo una mesa llena de silencio y una demanda disfrazada de favor. Exhalé lentamente. Mi voz salió firme. ¿Llamaron a esto un almuerzo de cumpleaños? Nadie respondió. Miré el sobre de nuevo. Me trajeron aquí para quitarme lo que es mío. No se inmutó, no parpadeó, solo asintió levemente, como si hubiera dicho algo intrascendente, como si mis palabras no fueran más que ruido de fondo en un día que, al parecer, ni siquiera era mío para empezar. Mi padre, Robert, se ajustó los puños, ese movimiento lento y deliberado que siempre me hacía sentir como si yo fuera la que no era razonable. La deuda de tu hermana, dijo suavemente, es más grande de lo que pensábamos. No son solo tarjetas de crédito. Hay préstamos privados, algunos problemas relacionados con su negocio, y se enfrenta a cobros. ¿Es serio? Hizo una pausa, como esperando que me asustara. No lo hice. Luego vino la peor palabra de la oración. Creemos, dijo, bueno, sabemos que querrías ayudar. Estamos todos juntos en esto. Estamos. Esa palabra de nuevo. Se me apretó el estómago. Esa palabra siempre había sido una trampa. Al crecer, estamos significaba que yo encubría las mentiras de Tiffany. Estamos significaba que me quedaba en casa del baile de graduación para cuidarla y que mis padres pudieran ir a una recaudación de fondos. Estamos significaba que cedí el depósito de mi apartamento para que ella pudiera comprar su primer bolso de diseñador para su imagen. Ahora estaba sentada frente a mí, secándose las comisuras de los ojos con una servilleta bordada con una T dorada. Lo intenté, de verdad que lo intenté, dijo con una voz tan suave que apenas se oía al otro lado de la mesa. Pero después de lo de TikTok, todo se desmoronó. La marca, mi nombre, está arruinado. Volvió a sollozar. Su maquillaje, profesionalmente hecho como siempre, no se había corrido. La tienda de Beverly Hills, desaparecida. Las demandas aún están pendientes, y la gente puede ser viciosa en Internet. Miró hacia los parientes mayores sentados en un rígido semicírculo alrededor de la mesa, como esperando que afirmaran su sufrimiento. Algunos asintieron. Luego, nuestra madre, Susan, habló, alisándose la blusa como si estuviera ordenando el aire a su alrededor. Solo necesita un reinicio, un nuevo comienzo. Esta familia no puede permitirse que se desmorone. Tiffany es el futuro de esta familia. No me reí, aunque algo dentro de mí lo deseaba. Una risa aguda y amarga que podría haber cortado el aire por la mitad. En cambio, me quedé quieta. Pensé en aquel día en que Tiffany tenía 16 años y nuestros padres la sorprendieron con un BMW nuevo aparcado en el césped con un lazo. Yo tenía 19, recién aceptada en una pequeña universidad estatal.
Me tocó un Dodge Neon usado con el aire acondicionado roto y las ruedas gastadas. Mi padre, Robert, también había sonreído aquel día y me dijo, tú eres la firme. Por eso te irá bien apoyando a otros. No discutí entonces. Ni siquiera pregunté por qué. Pero hoy, el aire era diferente. No dices nada, dijo Tiffany suavemente, casi como una acusación. Siempre decías que la familia lo era todo para ti. Un primo al otro lado de la mesa levantó su vaso. La sangre es sangre, ¿verdad? Otro, más joven, se inclinó y murmuró, vamos, ella es la marca. Tú eres la base. Capté eso. La reserva, quiso decir. Miré hacia el aparador donde una solitaria tarjeta de cumpleaños se apoyaba contra un jarrón. Estaba sin abrir, sin tocar. Me levanté para comprobar, medio esperando que estuviera firmada. No lo estaba. Solo un mensaje preimpreso para alguien especial. Sin nombre, sin letra, sin esfuerzo. Me senté de nuevo. No había vino en mi cubierto, solo agua, sin gas, a temperatura ambiente, una posavasos con una mancha donde alguien claramente había movido una taza antes. Y aún así, me miraban fijamente, esperando que cediera, como siempre. Pero algo había cambiado. En lugar de rabia, sentí claridad. Una quietud limpia y fría, como estar afuera en invierno después de una nevada fresca. Todo tan silencioso que es casi ruidoso. Cuidé del abuelo, dije lentamente, con las manos quietas sobre la mesa. Fui yo quien lo ayudó a bañarse cuando no podía caminar. Fui yo quien lo alimentó, lo limpió. Me quedé con él hasta el final. Los ojos de Tiffany se abrieron, como si ese detalle hubiera sido demasiado inconveniente de recordar. Me dejó el dinero a mí y continué. Porque estuve allí. Porque aparecí. Todos ustedes tenían excusas. Yo no. Mi padre, Robert, se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso. ¿Y ahora estás deshonrando su nombre acaparando el dinero? No, dije. Mi voz no tembló. Estoy honrando la parte de él que vio a través de todo esto. Esa palabra otra vez. ¿Esto? Las mentiras envueltas en encaje, la representación de una reunión familiar enmascarando una emboscada financiera. Golpeó la palma de la mano en la mesa, fuerte y repentino. Los cubiertos tintinearon. Si no nos ayudas voluntariamente, dijo, su voz endureciéndose, encontraremos otra manera. Esta vez tampoco me inmuté. Le sostuve la mirada, firme y sin parpadear. Acabas de decir, nosotros. Las palabras aún no habían terminado de salir de su boca cuando el rompecabezas encajó. Encontraremos otra manera. Esto no era un arrebato del momento. Esto no se trataba de emoción. Era una obra. Miré de reojo el sobredoblado en la credenza cerca de la puerta. Todavía sin tocar, todavía sin levantar sospechas a nadie más. Pero ahora parecía diferente. No una tarjeta de cumpleaños, una herramienta, un señuelo. Y entonces volví a notar la habitación, la disposición de los asientos, las expresiones, las bebidas a medio tomar, los aperitivos apenas tocados, los parientes que normalmente no venían. De repente aquí, el tío Jim, que nunca salía de Delaware a menos que alguien se estuviera muriendo. La tía Diane, fingiendo deslizar su teléfono pero mirándome cada pocos segundos como si esperara una señal. Esto no era una reunión. Era un escenario, y yo era el objetivo. Mi padre, Robert, se recostó en su silla, tranquilo, indescifrable. Tiffany, puntualmente, sollozó a su lado. No quise que se desmoronara, dijo, con la voz fina, como aliento intentando hacerse pasar por desamor. Lo intenté, Dios sabe que lo intenté. Su mano tembló ligeramente mientras se secaba los ojos con una servilleta. No había lágrimas reales. Puse todo lo que tenía en esa marca. Beverly Hills no estaba preparada para mí. Eso es todo, dijo, lanzando una rápida mirada alrededor de la habitación en busca de simpatía. El drama de TikTok no fue culpa mía. ¿Y la demanda del proveedor? Eso fue sabotaje. Nuestra madre, Susan, se inclinó desde el sofá. Solo necesita un borrón y cuenta nueva, cariño. Todavía es joven. Es el futuro de esta familia.
Esas palabras de nuevo. El futuro. Lo sentí en los dientes. Un rechinar sordo. Mis molares se apretaron sin darme cuenta, las mismas palabras que habían usado cuando Tiffany recibió su BMW nuevo en su 16º cumpleaños, mientras yo seguía conduciendo el Dodge oxidado sin aire acondicionado. Eres práctica, había dicho mi padre en aquel entonces. Ella es la de los regalos. Tú eres firme. Por eso ella te necesita. Yo había asentido a los 16, igual que había asentido a los 18 cuando entré a la universidad con una beca completa y mamá susurró, estamos tan orgullosos, pero no se lo digamos a Tiffany todavía, ¿vale? No la aceptaron en ningún sitio y es frágil. Y me había tragado mi emoción porque era más fácil. Más seguro. Incluso entonces sabía que si Tiffany lloraba, el mundo dejaba de girar. Cuando tenía 24 años, recién terminando el posgrado, mi padre sugirió que hablara con alguien. Lo dijo suavemente, casi paternalmente. No reaccionas mucho, cariño. Lo guardas todo dentro. Empieza a preocupar a tu madre. Lo que quería decir era, no estás actuando como necesitamos que actúes. Fui a terapia, en el campus. La doctora Peterson hizo buenas preguntas. Se sentó con el silencio. En la tercera sesión, dijo llanamente, no estás emocionalmente desapegada. Estás emocionalmente privada. Recuerdo que la miré parpadeando como si me hubieran golpeado, como si alguien finalmente viera el plato vacío que yo había estado fingiendo que estaba lleno durante 20 años. Y seguí en terapia después de eso, en silencio, en privado. Fue una de las pocas cosas que me quedé para mí, excepto el abuelo. Él lo sabía. Una noche, solo unos meses antes de fallecer, me senté junto a su cama después de ayudarlo a cambiar las sábanas. No podía hablar mucho, pero dijo lo suficiente. Ves demasiado jadeo. Por eso no les gusta cuando hablas. Me reí, ajustándole las almohadas. No soy difícil de agradar, abuelo. Me tocó la mano. Te llaman difícil, pero lo que quieren decir es que no vas a fingir. Luego bajó la voz, sus ojos serios a pesar de la enfermedad que lo consumía. Si algo me pasa, no dejes que te quiten lo que es tuyo. Y ahora, sentada en esta habitación, rodeada de engaños educados disfrazados de preocupación, me di cuenta de que lo estaban intentando de nuevo. Esta vez, no con culpa, no con presión, sino con firmas. Volví a girarme hacia la mesa justo cuando mi padre, Robert, se levantó. Hemos estado preocupados por tu comportamiento últimamente, dijo, con un tono pero con ese filo inconfundible. Y hemos estado discutiendo opciones. Opciones. Mi mirada se dirigió a mi madre, Susan, que evitó el contacto visual, luego a Tiffany, que ya estaba asintiendo. Pensamos, continuó papá, que quizás una tutela podría facilitar las cosas. Solo para ayudar a gestionar las decisiones por un tiempo. Financieras, principalmente. Has tenido estrés. Estaba planteado como un favor, una bondad, un cuchillo con encaje en el mango. No me moví. No me inmuté. En cambio, asentí una vez, como si lo estuviera considerando. Por dentro, mi estómago se encogió como un muelle, pero mi rostro se mantuvo compuesto. No frío, no vacío, solo quieto. Que jueguen sus cartas. Los dejaría apilar las cartas lo suficientemente alto como para que cayeran sobre ellos mismos. Mi abogado, Mark, tranquilo, mesurado, brillante, ya tenía la documentación lista. Solo necesitaría hacer una llamada. No vine sola. No realmente. No esta vez. Confundieron el silencio con la rendición. Siempre lo habían hecho. Miré mi reloj, siguiendo la manecilla de los segundos mientras avanzaba. Luego levanté la vista. Voy a salir un momento, dije suavemente, buscando mi bolso. Me dejé algo en el coche. No esperé permiso. Al pasar por detrás del sofá, Tiffany susurró lo suficientemente alto, la está perdiendo de nuevo. Salí y cerré la puerta detrás de mí, dejando que sus voces amortiguadas se mezclaran con el zumbido de las cigarras y el suave crujido de la hierba seca bajo mis pies. No miré hacia atrás. El susurro de Tiffany, la está perdiendo de nuevo, flotó tras de mí como una estela de humo.
Que pensara eso. Que todos lo creyeran por unos minutos más. Mis sandalias crujieron por el sendero de guijarros hacia el camino de entrada. El sol estaba más bajo ahora, proyectando largas sombras doradas sobre el capó de mi coche. Abrí la puerta lentamente, me deslicé en el asiento del conductor y dejé mi mano sobre la guantera por un segundo. Luego la abrí. Allí estaba, un grueso sobre de Manila, cuidadosamente etiquetado con mi letra, sellado con cinta, sólido con peso y verdad. Me lo deslicé al regazo y respiré hondo antes de abrir la consola central. Debajo de las gafas de sol de repuesto y la loción de manos a medio usar, busqué la memoria USB. Pequeña, negra, sin pretensiones, pero pesada de recuerdos. Coloqué ambos objetos en mi regazo y miré por el parabrisas. Esto nunca se trató solo de propiedad o herencia o incluso de justicia. Se trataba de borrado. Me senté un momento, dejándome regresar. Regresar al día en que todo cambió. La sala de estar del abuelo había olido a Vicks y cedro viejo. Estaba recostado en el sofá, pálido pero alerta, con ese cardigan verde oscuro envuelto a su alrededor como armadura. El abogado había traído un trípode. Quiero que quede registrado, había dicho, en caso de que alguien decida reescribir la verdad después de que me haya ido. La luz roja de la cámara se encendió. Le dejo esto a mi nieta porque se quedó, había dicho el abuelo, con los ojos firmes. No porque sea sangre, sino porque es lealtad. Me quedé sin aliento incluso entonces. No me lo esperaba. No en esas palabras. Recuerdo haber mirado al abogado, luego a la enfermera del abuelo, que estaba cerca asintiendo. Me sentí honrada y aterrorizada, porque sabía lo que esto desencadenaría. Ya oía la decepción temblorosa de mi madre, el drama de Tiffany, los rumores que esparcirían. Pero hoy no sentí miedo. Me sentí terminada. Abrí la puerta del coche, salí y volví a subir por el sendero. Cada paso más silencioso que el anterior, cada respiración más apretada en mi pecho. Dentro, la casa se había quedado quieta. Mi regreso silenció los susurros. Tiffany se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como una reina esperando un espectáculo. ¿Estás bien?, se mofó. ¿Lloraste para desahogarte? No respondí, simplemente caminé hacia la mesa y coloqué el sobre frente a mí. Los ojos de mi padre lo siguieron con cautela. Mi madre, Susan, miró de mí a Tiffany, insegura de a quién seguir. Sin decir palabra, desprendí la solapa y saqué la primera hoja. Solo leeré esto una vez, dije, con la voz tranquila. Y luego dejaré que el documento hable. Desdoblé la primera página y leí en voz alta, palabra por palabra. A partir del 8 de marzo de 2022, yo, David M. Miller, en plenas facultades mentales y capacidad plena, las sillas se movieron. Mi padre, Robert, se recostó. Tiffany parpadeó. Las palabras seguían llegando, limpias, legales, firmes. Por la presente nombro a mi nieta, Clara J. Miller, como única heredera de mi patrimonio residencial, cuentas y propiedades asociadas. Terminé de leer y levanté la vista. Hay copias para cada uno de ustedes. Se las repartí, una por una. Sin dramatismos, solo la verdad. Tiffany ni siquiera fingió leer la suya. Esto es manipulación, espetó. ¿Lo engañaste? Estaba enfermo. No sabía lo que hacía. Dijiste que el testamento aún no estaba decidido, murmuró la tía Linda. Nos dijiste que no nos preocupáramos. Mi madre, Susan, se inclinó ligeramente hacia adelante, intentando ser suave. Cariño, no lo sabíamos. Pensamos que querrías mantener a la familia unida. Pensamos. No, dije secamente. Ahora no. Colocé la última hoja sobre la mesa, en negrita, notariada, fechada. Era la cláusula preventiva, la protección en la que el abuelo insistió. Si alguien intenta impugnar este testamento sin causa justificada, se considerará un incumplimiento de confianza fiduciaria, leí, y estará sujeto a daños bajo responsabilidad civil. Luego levanté la vista y añadí, y si alguien aquí hace otro comentario sobre la tutela, tengo un abogado de guardia listo para presentar una reconvención por difamación con grabaciones de vídeo y declaraciones de carácter. El silencio que siguió fue delicioso. La cara de mi padre había adquirido un tono rojo oscuro.
Tiffany parecía haber sido abofeteada. Incluso mi madre, Susan, normalmente tan compuesta, se quedó sin palabras. Abrió la boca, luego la cerró. Cogí mi vaso de agua, todavía frío. Di un sorbo largo y lento, luego lo dejé con cuidado. Ahora, dije uniformemente, partimos un pastel, o ya terminamos de fingir que esto es una celebración. El silencio pendía como humedad después de la lluvia, denso, inoportuno y persistente. Nadie se movió. Nadie respiró demasiado fuerte. Tiffany miraba el sobre como si pudiera echarle colmillos y lanzarse sobre ella. Sus ojos se movieron. Shock primero, luego humillación, luego la que yo sabía que vendría después, rabia. «¿Nos emboscaste?», siseó. Su voz era aguda, cortante. Sus nudillos estaban blancos alrededor del borde de su copa de vino. Me incliné ligeramente hacia adelante y dije en voz baja, «No, Tiffany. Protegí lo que ya era mío». Gran diferencia. Con una calma que había aprendido a llevar como armadura, metí la mano en mi bolso y coloqué mi teléfono boca abajo sobre la mesa. El brillo rojo del icono de grabación aún se reflejaba débilmente en el cristal. Prueba silenciosa, indiscutible. No me molesté en señalarlo. Quería que lo vieran y se removieran. Al otro lado de la habitación, vi a algunos primos removerse incómodos. Una miró hacia abajo a sus zapatos. El otro se aclaró la garganta pero no habló. Luego, un tío finalmente murmuró, «Sabías que ella lo tenía, ¿verdad?». Estaba mirando a mi padre, Robert. Papá no respondió de inmediato, la mandíbula apretada, luego relajada. «Ese dinero nunca tuvo la intención de dividirnos», dijo secamente, como si estuviera dando un sermón. Me volví hacia él, mi voz baja pero sin temblar. «Pero tú estuviste bien dividiéndome durante años». Sus ojos parpadearon, pero no dijo nada. Fue entonces cuando Tiffany empujó su silla hacia atrás con un fuerte raspado y salió corriendo de la habitación, los tacones golpeando el suelo de madera como disparos. La seguí. No me apresuré. No necesitaba hacerlo. Esto no era una persecución. Esto era un ajuste de cuentas. Estaba en la pequeña habitación lateral que solíamos llamar la sala de lectura. Apenas tenía espacio para un sofá de 2 plazas, 2 sillas polvorientas y una vieja lámpara que parpadeaba si la encendías demasiado rápido. Estaba de pie junto a la ventana con cortinas, de espaldas, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. «¿Me seguiste hasta aquí solo para regodearte?», espetó sin mirar atrás. «No», dije, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. «Vine a darte espacio. A decir la verdad». Tiffany soltó una risa entrecortada, luego se giró. Su rímel había empezado a correrse por los bordes. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran de pena. Eran de furia. «Siempre tenías que hacer que todo girara en torno a ti, ¿verdad?», dijo. «Incluso el testamento del abuelo». Crucé los brazos. Él tomó esa decisión por su cuenta. «Oh, por favor», escupió. «¿Crees que te quería más solo porque le limpiabas la boca? Simplemente estabas allí». Le sostuve la mirada. «Y tú no estabas». Por un momento, ninguna de las dos habló. Solo los sonidos amortiguados de la fiesta, o lo que quedaba de ella, resonaban débilmente a través de la pared. Vi la grieta en su máscara antes de oír que su voz cambiaba. Sus hombros cayeron. Su labio tembló. Y entonces sus palabras cambiaron. «Me llamaste esa semana, ¿verdad? ¿Cuándo se cayó?» «Sí», dije. 4 veces». Miró hacia abajo. Su voz bajó. «Estaba en México. Filmando aquel contrato de marca». «Lo recuerdo», dije. «Me dijiste que los hospitales no eran lo tuyo». Lloró solo esa noche. Tiffany se hundió en la vieja silla junto a la ventana y miró la alfombra. Su voz apenas se oía ahora. «Sabía lo del testamento», susurró. «Me enteré hace unos 4 meses». No me moví. La dejé seguir. Papá dijo que no importaba. Que si todos te presionábamos, lo entregarías de todas formas. Volvió a apretar la mandíbula. Dijo que siempre cedes. Que te abrumarías. Que no tenías estómago para todo esto.
¿Y le creíste?, pregunté. Dudó, luego asintió una vez. Apostamos a que cederías, admitió. Las palabras me hirieron más de lo que esperaba, no porque no lo viera venir, sino porque lo dijo con tanta certeza, como si ceder fuera todo lo que yo siempre había hecho a sus ojos. No respondí de inmediato. En cambio, dejé que el peso del silencio hablara. Luego di un paso adelante, solo un poco, y pregunté, dime, Tiffany, ¿qué pasa cuando la que siempre cede finalmente no lo hace? No respondió. No pudo. Me di la vuelta y abrí la puerta. De vuelta en la sala principal, la energía había cambiado. La pequeña multitud se había dispersado. Algunos invitados ya se ponían los abrigos, murmurando despedidas educadas, evitando mis ojos al pasar. Mi madre, Susan, estaba junto a la mesa de postres, sosteniendo algo en una servilleta de papel doblada. Caminó hacia mí, con cuidado de no mirar demasiado en mi dirección. Te guardé un trozo, dijo, ofreciéndome la porción de pastel. La glasa rosa empezaba a derretirse contra el papel. La miré, luego a ella. Perdí el apetito hace años, dije suavemente, y pasé de largo. Enjuagué la servilleta de papel con la glasa bajo el grifo y la tiré a la basura. Algo en la forma en que mi madre, Susan, dijo, te guardé un trozo, se me había adherido como humo. Familiar, asfixiante, imposible de ignorar. Nunca se trató de dulzura. Siempre se trató de afirmar que ella había hecho el mínimo indispensable. Esa noche, dormí con el teléfono en la mesita de noche, la pantalla hacia abajo, como la grabación que había dejado corriendo. Ni siquiera soñé, simplemente floté en ese espacio vacío entre el agotamiento y la espera del próximo golpe. A las 6:07 de la mañana, mi teléfono vibró. Parpadeé hacia la luz temprana y vi una notificación de buzón de voz. Número desconocido. Toqué para escuchar. Señorita Hayes, soy el abogado Jackson Grant, representando los intereses de la familia extendida Reynolds. Se han planteado preocupaciones sobre la tensión emocional que usted pueda estar sufriendo dados los recientes acontecimientos. La familia solicita una revisión de capacidad independiente para la transferencia del patrimonio. Una evaluación neutral, por supuesto. Me quedé mirando el techo mientras el mensaje continuaba. Mi pulgar se cernía sobre reproducir, pero no necesitaba oírlo de nuevo. Se movieron más rápido de lo que pensaba, no por preocupación, no por amor, sino por miedo a que sus mentiras se disolvieran demasiado rápido, demasiado públicamente. Y ahora estaban intentando pintarme como inestable. Me incorporé, aparté las sábanas y fui a la cocina. El café podía esperar. Esto necesitaba claridad. Saqué una caja de almacenamiento del armario debajo de la isla. Dentro, 3 carpetas, codificadas por colores, etiquetadas con fechas e iniciales. Las extendí sobre la mesa de la cocina como un general preparando un contraataque, citas médicas, fotos de visitas al hospicio, vídeos con sello de tiempo del abuelo sonriéndome mientras le daba sopa, tarjetas que había escrito con su propia mano temblorosa. Incluso tenía el libro de registro de la enfermera auxiliar que documentaba qué miembros de la familia aparecían y quiénes nunca venían. En la parte superior, coloqué un sobresellado marcado, Eval, Che, confidencial. Sonreí. Luego marqué. Cuando Andrea, mi abogada, descolgó, no dijo hola, solo un seco, ¿sabías que esto venía? Respondí, llegó más rápido de lo esperado. Eso es todo. Soltó una risa baja. ¿Lista? Es hora. Me vestí con más cuidado de lo normal. Pantalones, blusa limpia, pelo recogido. No performativa, solo compuesta. No iba a una guerra pareciendo nerviosa. Mientras cerraba la puerta con llave y salía al sol de media mañana, pensé en la voz del abuelo, nítida incluso en sus últimos meses, diciendo, reclamarán lo que ellos no se molestaron en ganar. Había pasado poco más de un año desde que me advirtió por primera vez. Esa noche, empecé a documentar todo. Había contratado a una psiquiatra externa, una que no tenía ni idea de la herencia, para que me realizara una evaluación completa, cognitiva, emocional, psicológica. Le dije que era para el trabajo. Me dijo que deseaba que más mujeres hicieran eso. Te sorprendería la frecuencia con la que los hombres se saltan la terapia pero aún así dirigen empresas. El informe estaba firmado,
sellado y notariado meses antes de que el abuelo falleciera. En el bufete de abogados, Andrea me recibió con un firme asentimiento y una caja de archivos. Entramos en una sala de conferencias elegante, aire fresco, agua fría y una recepcionista que no me miró a los ojos. Sobre la mesa había 2 paquetes. Tocó el primero. Defensa, el testamento, testimonio en vídeo, registros médicos, declaraciones de testigos. Y levantó una carpeta. Tu evaluación de capacidad. Luego tocó el segundo. Ofensa, ya hemos redactado una orden judicial. Si proceden con esta artimaña, presentaremos de inmediato una demanda por interferencia maliciosa y estrés emocional. No dije nada. Solo la miré. Se inclinó hacia adelante, suavizó su voz. Hiciste lo que la mayoría de la gente no hace. Te preparaste para la mentira antes de que la dijeran en voz alta. Asentí. Alrededor del mediodía, dejé el bufete. Me detuve en una cafetería, compré el almuerzo para llevar y me dirigí a casa. Estaba a mitad de un bocado de mi sándwich de pavo cuando mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de una prima con la que no había hablado en años. Solo una captura de pantalla. Era un tuit de una cuenta que se parecía vagamente a la de Tiffany, si no era la suya, entonces alguien cercano a ella. La foto de perfil era una toma glamorosa borrosa y el nombre simplemente decía verdades familiares. La publicación decía, es curioso cómo los callados juegan el juego largo. La manipulación tiene muchas caras. Las respuestas eran peores, lo atrapó, lo aisló, abuso de ancianos disfrazado de cuidado. No parpadeé. En cambio, me dirigí a la mesa consola del pasillo y cogí el marco de plata que me había regalado el abuelo. Éramos nosotros en el porche el día que firmó el testamento. Él estaba en su silla de ruedas, sosteniendo una limonada. Yo estaba sentada a su lado, su mano sobre la mía. Tomé una foto de esa foto, con el sello de tiempo claramente visible en la esquina. Luego la publiqué. Pie de foto, amado, presenciado, protegido. En 20 minutos, los comentarios cambiaron. Una enfermera respondió, trabajé con pacientes de demencia durante 11 años. ¿Esa sonrisa? Eso es paz, eso es confianza. Una cuenta verificada lo reposteó con, esto no parece manipulación. Esto parece devoción. Otra, donde estaban el resto cuando él necesitaba ayuda. Esta chica apareció. Y entonces mi bandeja de entrada empezó a llenarse. Apologías silenciosas, mensajes de parientes que se habían mantenido al margen del drama. Ahora de repente recordando cómo me veían cada festivo al lado del abuelo. Nadie quería ser sorprendido del lado equivocado ya. Al anochecer, Andrea me volvió a llamar. Se envió la carta certificada, dijo. Tu padre, Robert, debería recibirla por la mañana. Me lo imaginé de pie en su cocina, sosteniendo ese sobre. Dentro, un cese y desistimiento, una amenaza legal para cualquiera que siguiera sugiriendo que yo era inestable o que coaccioné a mi abuelo. Andrea leyó la última línea en voz alta. Cualquier acción difamatoria adicional resultará en represalias legales completas, incluyendo la búsqueda de daños y la corrección pública. No celebré. No lloré. Simplemente me quedé allí, viendo el sol ponerse detrás del roble del vecino. Mi teléfono descansando silenciosamente a mi lado. Luego susurré, principalmente para mí misma, queríais una guerra. Pero aprendí a ganar antes de siquiera hablar. No abrí una botella. No le envié un mensaje a nadie. Ni siquiera le dije al vecino que amablemente se había ofrecido a ayudar a cortar el césped del jardín delantero desde que el abuelo falleció. Simplemente doblé la documentación de la orden judicial, la metí en una carpeta de Manila y la guardé en el cajón junto a los paños de cocina. Luego me preparé una taza de manzanilla, me senté junto a la ventana de la cocina y observé el viento luchar con los robles. Sin música, sin teléfono, solo silencio. Querían una guerra. Pero yo conocía algo más profundo que el ruido. El silencio es lo que personas como ellos más temen. El tipo de silencio que no suplica ser entendido, el tipo que no se explica a sí mismo. Esa mañana, dejé que sus mensajes se acumularan, sin tocarlos. Para el mediodía, mi teléfono tenía más de 10 llamadas perdidas. Una de mi padre, Robert.
Su nombre de contacto seguía sin cambiar, Bill, no papá. 2 de Tiffany. Una de un primo del que no había sabido en 7 años. El resto eran números que no reconocía. A última hora de la tarde, los textos empezaron a ser más largos. Mi madre, Susan, envió un muro de palabras, comenzando con seguimos siendo familia, cariño y terminando con no aireemos nuestra ropa sucia en público. Entre medias, mencionó la paz 4 veces y el perdón 5. Ni una sola vez dijo la palabra lo siento. No respondí. Esa noche, Tiffany publicó una historia en Instagram, con los ojos rojos, una voz temblorosa diciendo, nunca quise pelear. Solo quería justicia. Eso es todo. La música de fondo era una versión acústica sobreexplotada de Fix You, pero los comentarios empezaron a llover antes de que terminara el vídeo. Es curioso cómo la justicia solo importaba cuando había dinero de por medio. ¿No fuiste tú quien publicó ese meme sobre la gente mayor y su olor? ¿Dónde estaba tu amor cuando tu abuelo necesitaba ayuda para ir al baño? Alguien había desenterrado una foto vieja de hace 3 años, Tiffany en un brunch, con champán en la mano, con el pie de foto cuando el viejo por fin duerme a tiempo para los mimosas. Internet no olvidó, y yo no necesité decir nada. 2 mañanas después, me detuve en la tienda de comestibles de la esquina para comprar leche y huevos. Apenas había llegado a la puerta del refrigerador cuando una voz detrás de mí dijo, vimos las noticias. Me giré para encontrar al señor Henderson, el farmacéutico que conocía al abuelo desde sus días en Lava. Me miró por un segundo, con los ojos un poco húmedos. Solo quería decir, continuó en voz baja, tu abuelo, estaba tan orgulloso de ti. Siempre hablaba de ti, de cómo manejabas las cosas. Todos lo sabíamos. Asentí, sin confiar en mi voz. Al salir, pasé por un tablón de anuncios cerca de la entrada. Clavado a él había un folleto de la iglesia metodista local. El viejo lugar del abuelo. Allí, en letra limpia con serifa, había una línea que me hizo contener la respiración, memorial anual en honor a los que sirvieron. Orador invitado, por confirmar. Esa tarde, me llamaron. Una mujer de voz suave llamada Eleanor me preguntó si estaría dispuesta a decir unas palabras sobre el abuelo. Dijo que hacía mucho tiempo que nadie de la familia aparecía por el servicio, pero que todos recordaban su risa, su fidelidad, su voz de barítono profundo durante los himnos. Dije que sí, pero no porque se lo debiera. Dije que sí porque quería que su nombre fuera recordado. Correctamente. Más tarde esa semana, me senté de nuevo en la mesa de mi cocina. Esta vez con un bolígrafo, no con documentos legales. Y escribí. No una declaración, no una respuesta contundente, solo una pieza. La titulé El adiós de una nieta, amar a través de las horas invisibles. No nombré nombres, no acusé. Escribí sobre ver pájaros con el abuelo en el porche trasero, sobre cómo me enseñó a doblar banderas correctamente, y cómo una vez lloró cuando vimos una vieja película de guerra juntos, pensando que yo no miraba. La terminé con una simple frase, no necesito que me recuerden. Solo espero que recuerden cómo sonreía cuando veíamos pájaros desde el porche. El periódico lo imprimió el domingo siguiente. Para el lunes, la gente empezó a pararme en la gasolinera, en el banco, incluso en la oficina de correos. Dijeron que lloraron al leerlo, que les recordaba a sus propios padres o abuelos o a alguien a quien habían amado silenciosamente en temporadas difíciles. La pieza llegó a Internet, y en pocos días un grupo de veteranos local la compartió en su página. Un hombre que sirvió en la unidad del abuelo me envió una carta manuscrita, dijo que hablaba de ti en aquel entonces, dijo que eras su razón para seguir adelante. Me senté en el sofá con esa carta en mi regazo, releyéndola 3 veces. No lloré. Simplemente me quedé sentada, con las manos cruzadas, dejando que mi pecho subiera y bajara, como si acabara de salir de una tormenta por la que no me había dado cuenta de que había estado caminando durante años. De vuelta a casa, el silencio continuó, pero no estaba vacío. Estaba lleno de peso, de claridad, de cosas no dichas que finalmente se oían sin ruido. Tiffany eliminó sus publicaciones. Su vídeo lloroso desapareció de su perfil. No más subtítulos crípticos. No más señales de virtud falsas. ¿Mi padre, Robert? Las llamadas de voz se detuvieron por completo. También los textos largos de mamá, Susan.
No era una victoria, al menos no del tipo que ellos reconocerían. Era más profundo que eso. Era la paz que llega cuando la verdad no tiene que gritar. Una tarde, mientras la luz se filtraba por las persianas de la cocina y el polvo permanecía quieto en el aire, oí el familiar golpe del correo al caer en el buzón junto a la puerta principal. Terminé de enjuagar mi taza, me sequé las manos y caminé por el corto pasillo. Allí estaba, un sobre blanco liso, el sello nítido e intacto. Dirección del remitente, Juzgado de Sucesiones del Condado. Dentro, una sola hoja. Decía llanamente, reconocimiento final de autoridad legal. Control total de los activos de la sucesión otorgado a... Lo leí una vez, luego otra. Sin euforia, solo una tranquila afirmación. Lo doblé con cuidado, lo llevé de vuelta a la cocina, abrí el mismo cajón cerca de los paños de cocina y lo coloqué junto a la primera carta. Luego cerré el cajón y respiré. El papel se deslizó en el cajón con un suave clic, pero resonó más fuerte que cualquier puerta que me hubieran cerrado en la cara. Me quedé allí por un momento, con los dedos todavía apoyados en el borde, esperando que algo, cualquier cosa, cambiara. Pero la casa no respondió. Solo el zumbido constante del refrigerador en la habitación contigua. Incluso el viento afuera se había calmado. Caminé por el pasillo lentamente, las suelas de mis pies rozando el suelo de madera, suave por años de pisadas que no fueron solo mías. Ahora cada rincón de esta casa tenía mi nombre. Legal, final. Pero si era honesta, el silencio tenía su propio peso. Solían hablar por encima de mí. Ahora no quedaba nadie con quien hablar en absoluto. Pasé por la cocina y me serví una taza de café. No busqué azúcar ni crema. Lo necesitaba fuerte, algo que cortara la niebla que se había instalado desde que llegó la carta. Tomé la taza y me deslicé por la puerta trasera como una sombra. El porche crujió bajo mi paso. Ese columpio había estado vacío desde la mañana del funeral. No podía sentarme en él, no sin esperar que él también estuviera allí. Pero algo dentro de mí había cambiado de la noche a la mañana. Quizás fue el silencio lo que finalmente me empujó hacia el recuerdo. Me senté en el columpio y lo dejé mecerse suavemente, apenas lo suficiente para mover el aire. Bebí el café amargo y miré la línea de árboles donde los pájaros se lanzaban entre los pinos, como siempre lo habían hecho. Solía sentarme aquí con el abuelo, ambos en nuestros propios mundos, observándolos despegar y regresar una y otra vez, siempre volviendo, siempre sabiendo dónde estaba el hogar. Me dijo una vez, con la voz ronca por la edad y la guerra, si no hablas, hablarán por ti y te reescribirán. A veces el silencio es armadura, pero a veces es rendición. Dejé el café. Habían pasado semanas desde que se finalizaron los papeles judiciales. Pero en lugar de victoria, lo que sentí más fue una extraña especie de duelo. No solo por él, sino por el tiempo que pasé intentando ganar algo que nunca vino de ellos. Esa noche no pude dormir. Saqué mi vieja computadora portátil y abrí un documento en blanco. Para la mañana, tenía las bases de un programa. Algo práctico, algo que realmente pudiera proteger a personas como yo. Personas que amaban en segundo plano, quedaban y se quedaban y eran eliminadas como notas a pie de página. Reservé una pequeña sala en el centro comunitario. No pedí presupuesto, solo una mesa plegable, 3 sillas y una pizarra blanca. 2 semanas después, cada silla estaba ocupada. Lo llamé Herederos Invisibles, protección del patrimonio para cuidadores. No di una conferencia. Compartí las líneas de tiempo que hice mientras cuidaba del abuelo, la carpeta de cartas, la plantilla de testamento vital, los kits de poder notarial. Vi cabezas asentir. La gente garabateaba cosas. Imprimí copias adicionales. Una mujer al fondo levantó la mano. Su voz tembló un poco cuando dijo, me dijeron que no importaba, que solo era la sobrina servicial. Pero después de escuchar esto, creo que sí importó. Sonreí, pequeña pero real. Siempre importaste. Simplemente te necesitaban callada para sentirse ellos ruidosos. Después, la gente se quedó. Un hombre de unos 60 años se quedó para preguntar a dónde podía llevar a su hermana para que se añadiera su nombre a la casa que compartían con su madre. Una joven cuidadora se aferró a los folletos del taller como si fueran un tesoro. Y por primera vez en meses, no me sentí sola en lo que sabía.
2 días después, una prima de la que no había sabido en más de un año me envió un correo electrónico. Dijo que había visto el artículo sobre el taller, dijo que estaba muy orgullosa de mí y que quería reconstruir el nombre de la familia juntos. Me quedé mirando la pantalla un rato, luego respondí, te deseo paz, pero mi paz ya no vive en esa mesa. Luego borré el hilo antes de que pudiera responder. Ese domingo, finalmente regresé a los bancales elevados que el abuelo construyó detrás del porche. Las malas hierbas se habían colado durante todo el caos, envolviéndose alrededor de las maderas podridas. Las arranqué, una a una, con los guantes húmedos de tierra y sudor. Mientras tiraba de una raíz rebelde, algo cayó de entre los listones de la jardinera, un pequeño cuaderno. Limpié la tierra, el corazón prendido en el pecho. Dentro, doblado ordenadamente entre las páginas amarillentas, había un sobre. Mi nombre estaba escrito en él con su letra. Me senté sobre mis talones y lo abrí. Era corto, unas pocas frases escritas con la misma paciencia que usaba para todo. Si lees esto, probablemente ya no esté, pero necesito que sepas que siempre supe que serías tú. Fuiste tú quien se quedó. Y nunca fuiste invisible para mí. Lo leí 2 veces, luego otra, y entonces lloré. No como antes. No con el pecho apretado y en silencio, sino fuerte, desde el fondo. El tipo de llanto que vacía algo que ni siquiera sabías que estaba lleno. No intenté detenerlo. Esa tarde, mientras el sol se ponía y los bancales estaban recién plantados, entré y encontré un sobre en mi alfombra de bienvenida. De aspecto oficial, cartulina gruesa, mi nombre completo impreso en el centro. El ayuntamiento me iba a homenajear en el próximo evento cívico por servicio e integridad a la comunidad local. Allí estaba. Sin títulos, sin apellidos, sin hija de, sin familiar de. Solo yo. Entré justo cuando la luz del atardecer se inclinaba sobre los pilares de piedra del ayuntamiento, pintando todo de oro. El portero apenas me miró. Nadie me esperaba en la entrada. Ninguna familia corriendo a abrazarme. Ninguna Tiffany fingiendo que nos habíamos reconciliado. Solo mis tacones en el suelo pulido y el sonido de mi propia respiración. Había elegido el vestido negro liso, de algodón, no de satén, líneas limpias, nada llamativo. No hacía ninguna declaración, excepto que no tenía nada más que demostrar. Antes de salir por la puerta, me había prendido el broche en forma de pájaro del abuelo en el cuello. Latón descolorido ahora, pero aún conservando su forma. Me lo dio en mi 21º cumpleaños. Dijo que era para lo que eres cuando nadie te ve. Mientras pasaba por una pared de retratos brillantes de homenajeados pasados, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No nervios, no arrepentimiento, solo una tranquila claridad. Solía doler, estar sola. Pero esta noche, se sintió como pararme completamente en mi propio nombre. Seguí a la acomodadora por un pasillo estrecho. Sonrió suavemente, me dijo que sería la tercera en el programa. Asentí, me senté detrás del escenario en el banco, me alisé la falda una vez. La carpeta en mi regazo se sentía ligera, casi innecesaria. Las palabras ya estaban dentro de mí. Entonces lo oí. Mi nombre. No me llamaron hija de Go, cuidadora de Go, heredera de. Me llamaron defensora de la comunidad. Y cuando entré en la luz del escenario, se pusieron de pie. Todos ellos. El farmacéutico que una vez le dio vitaminas adicionales al abuelo cuando Medicare no las cubría. Mi vieja vecina de al lado, la señora Miller, su tanque de oxígeno zumbando suavemente a su lado. Una adolescente del taller legal que tímidamente me había preguntado si podía copiar mi carpeta de documentos. Docenas de ellos de pie. Aplaudían antes de que yo dijera una palabra, y me desconcertó. No porque no lo esperara, sino porque una parte de mí había dejado de creer que alguna vez me verían por algo que elegí, no por algo que sobreviví. Me acerqué al micrófono, me detuve un momento, miré sus rostros. Ninguno de ellos me debía nada. Y, sin embargo, aquí estaban. No estoy aquí como hija de alguien, comencé, o como símbolo de pérdida. Estoy aquí como alguien que aprendió de la manera difícil que el silencio no te protege. Solo te entierra. No oí toses, ni ruidos, solo la respiración contenida. Fui cuidadora. No por gloria, no por gratitud.
sino porque así era el amor en nuestra casa. Hasta que dejó de serlo. Mi voz se mantuvo firme. Me dijeron que era la última. Un pensamiento tardío. Indigna. Pero a veces ser la última a sus ojos es exactamente lo que te convierte en la primera en la verdad. Y luego, lentamente, dejé que la última línea aterrizara. No le debes a nadie tu silencio solo porque compartan tu sangre. Retrocedí. Por un segundo completo, no hubo nada. Luego la sala estalló. No salvajemente, no caóticamente, sino con ese tipo de aplauso que viene de personas que han estado guardando algo dentro durante demasiado tiempo. No hice una reverencia. Simplemente coloqué mi mano sobre el broche. Eso fue suficiente. Después, no me quedé para las fotos o el brindis. Llegué a mitad del camino hacia la puerta cuando una mujer me detuvo, quizás de unos 70 años. Delgada, ojos agudos. Mi hijo, dijo suavemente, me está cuidando ahora. Ya hicimos el papeleo, gracias a tu historia. Abrí la boca, la volví a cerrar. Ese momento me golpeó más fuerte que el rugido de la multitud. Cuando llegué a casa, el cielo ya estaba suave con el crepúsculo, los últimos tonos rosados y lavanda se curvaban sobre las copas de los árboles. Me puse mis viejos vaqueros, me recogí el pelo y salí al columpio del porche con una manta cálida sobre los hombros. Algunos pájaros se posaron en la barandilla, tranquilos, observando la forma en que el abuelo solía sentarse, silencioso, escuchando más que hablando. El columpio de madera crujió al inclinarme hacia atrás. Intentaron demostrar que no era apta para llevar su nombre, intentaron borrar los años que pasé haciendo lo que ninguno de ellos quiso hacer. Pero todo lo que tuve que hacer fue vivir como él me enseñó. Esa noche, no escribí. No miré el teléfono. Simplemente me senté allí, viendo el sol desaparecer detrás de los árboles, como siempre lo hacía. Y me pregunté, ¿crees que fui demasiado fría por quedarme en silencio cuando suplicaban? ¿Demasiado orgullosa por negarme a compartir lo que nunca fue suyo? O quizás algunos de nosotros nunca fuimos perdonados por sobrevivir a nuestras propias familias. Y eso está bien. Porque a veces la paz no viene de arreglar lo que se rompió. Viene de construir donde nadie pensó que algo podría existir.